Hola de nuevo, buenas noches. Esta primera reunión sincrónica correspondiente al hito número uno de este tercer trimestre, en su segunda opción, porque ya tuvimos esta misma sesión, pero el pasado martes, tiene tres propósitos fundamentales. El primero es abordar aspectos generales y estructurales de la asignatura en este tercer y último trimestre. El segundo de los propósitos es abordar aspectos específicos o particulares del hito número uno que van a tener que desarrollar de forma independiente o autónoma con mi acompañamiento. Finalmente, plantearles o proponerles una serie de recomendaciones y mostrarles algunos ejemplos que pueden tener como referencia para que dichas actividades correspondientes al hito número uno tengan el mejor desarrollo posible por parte de ustedes. Bien, en ese orden de ideas, buenas noches Jennifer y buenas noches Stephanie. En ese orden de ideas, es importante empezar teniendo claro cuál es el objetivo de la asignatura en este tercer y último trimestre. En esencia, lo que buscamos es que logren dar un cierre adecuado y lo más completo posible al proyecto que ustedes empezaron a trabajar desde primer trimestre, continuaron con su ejecución en segundo y que finalmente debe finalizar ahorita en tercero. En esencia, eso es lo que buscamos, que logren un cierre adecuado, óptimo y lo más completo posible. Para lograr ese objetivo general, tenemos tres objetivos específicos que a su vez se relacionan directamente con tres fases de cierre estipuladas por la especialización para esta última etapa. La primera etapa de cierre consiste en que ustedes logren o puedan desarrollar eh, una revisión minuciosa, detallada y muy autocrítica de los objetivos y los entregables, ¿vale? La segunda fase consiste en que ustedes logren desarrollar una revisión minuciosa, detallada y autocrítica, pero esta vez, o en ese entonces, o en ese momento, de todo lo relacionado con resultados y finalmente que logren consolidar todo el proyecto en un informe final y luego de tener ese informe final puedan preparar la respectiva ponencia que en esta oportunidad o para este trimestre también se realizará vía aula virtual. Antes se realizaba de forma presencial, pero a partir de este trimestre se empezará a realizar la ponencia de forma virtual. Eso sería entonces objetivo general y objetivos específicos de la asignatura. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, perfecto. Recuerden que si tienen inquietudes, dudas o comentarios, los pueden hacer en cualquier momento, ¿listo? Siéntanse con la entera confianza para hacerlo. Bueno, estos tres objetivos se relacionan directamente con los tres hitos que ustedes deben desarrollar o los tres hitos que deben alcanzar a lo largo de las 10 semanas en las que está distribuida la asignatura para ese tercer y último trimestre. Entonces, en este esquema podemos ver cómo están organizados temporalmente los hitos, cada uno de los hitos, a lo largo de las 10 semanas. Entonces, para que tengamos claro cuánto dura cada hito y cuánto va a ser el tiempo con el que ustedes van a contar para desarrollar las actividades, acá tenemos pues la información. Entonces, el hito número uno, sobre el papel tenemos que el hito número uno dura 2 semanas, pero realmente van a tener un poquito más de tiempo, realmente van a tener 3 semanas, ¿vale? 2 semanas es lo que normalmente tienen los estudiantes, digamos que históricamente las cohortes anteriores han tenido 2 semanas para desarrollar el hito número uno, pero en esta oportunidad ustedes realmente van a tener 3 semanas porque yo acá no estoy contando la semana de receso. Si de pronto alguno de ustedes quiere, digamos, aprovechar unos días de la semana de receso para pulir detalles de ese hito número uno, podrá aprovechar esa semana de receso y por eso es que digo que en realidad contaríamos con 3 semanas. Este hito número uno se relaciona directamente con el alcance del objetivo
uno que les mencionaba anteriormente, es decir, este hito estará enfocado en que ustedes hagan una revisión minuciosa, detallada y muy crítica u autocrítica de todo lo relacionado con objetivos y entregables de sus proyectos. Bien, cuando ustedes se entreguen, yo tendré una semanita u 8 días para hacer la respectiva revisión y retroalimentación de ese hito número uno. Luego de que ustedes reciban esa revisión y esa evaluación, entraremos a trabajar el hito número 2. El hito número 2 también tiene una duración de 2 semanas. Tendremos nuestro respectivo encuentro de clase virtual o nuestro respectivo encuentro en línea. Ese hito número 2 está enfocado en que ustedes hagan una revisión minuciosa y detallada de todo lo relacionado con indicadores de resultado o indicadores de rendimiento de sus proyectos y lo aterricen. En su debido momento, obviamente, les explicaré más detalles. Hacen la entrega de ese hito y esa semana yo tendré pues el tiempo necesario para hacer la respectiva revisión y retroalimentación. En paralelo a esa revisión y retroalimentación empezaremos a trabajar el hito número 3 para que nos quede un poquito más de tiempo. Contaremos entonces con 3 semanas. Tendremos nuestro respectivo encuentro en línea y ese hito final estará enfocado en la realización del informe definitivo de sus proyectos y la preparación de la ponencia. Las ponencias se realizarían en la última semana o semana 10, como lo indiqué hace un instante. Ahora esas ponencias se van a desarrollar en aula virtual. Entonces, pues ustedes ya conocen la lógica de la asignatura, ya saben que por cada uno de los hitos hay un encuentro en línea. En este caso tendremos 3 hitos, entonces 3 encuentros en línea. En este momento estamos desarrollando el encuentro correspondiente al hito número 1, pero además, y como complemento de esos encuentros, se crearán para cada hito espacios de asesoría que son opcionales, no son obligatorios. Digamos, se acuerdan a solicitud del estudiante que considere que necesita una asesoría o alguna tutoría y se realizarían también en aula virtual. ¿Hasta aquí alguna inquietud o alguna duda? Bien. Las demás compañeras, ¿alguna inquietud, alguna duda? Bien, Jennifer. Diana, le contaba a tus compañeras que para este tercer y último trimestre se pretende alcanzar 3 objetivos. El primero es que ustedes, a través de una revisión minuciosa, detallada y muy autocrítica, pulan todo lo relacionado con objetivos y entregables. El segundo es que ustedes logren, a través igual de una revisión muy minuciosa y muy detallada, cerrar o pulir detalles relacionados con los indicadores de resultados o los indicadores de rendimiento. Y finalmente, el tercer objetivo apunta a que aterricen todo el proceso de desarrollo de proyecto en un informe final o definitivo y preparen la ponencia. Esos 3 objetivos se relacionan a su vez con los 3 grandes hitos que deben alcanzar, y aquí les estaba mostrando cómo esos 3 hitos se distribuyen a lo largo de 10 semanas. Básicamente en eso vamos. Bueno, Diana, igual no te preocupes que esto queda grabado y podrás acceder a la grabación, y si te perdiste de los primeros minutos, pues vas a poder revisar el video y así podrás estar al tanto de todo lo que se habló. Bien, entonces avancemos hacia la metodología. La metodología sigue siendo una asignatura de carácter virtual que exige por parte de ustedes, los estudiantes, mayor trabajo independiente, mayor trabajo autónomo, mejor manejo de los tiempos y organización de actividades dentro de esa organización de tiempos. Y por parte del docente nos exige no tanto asumir un rol magistral, sino más bien un rol de guía, de acompañamiento y de apoyo en la realización de actividades independientes por parte de ustedes.
como lo mencionaba hace un instante, además de los encuentros de clase, se habilitarán unos espacios opcionales de asesoría para los estudiantes que así lo requieran. Esa, en esencia, es la metodología sobre la cual se desarrolla la asignatura. Es importante que tengan en cuenta algunos tiempos y algunas fechas exactas, pues con el esquema que veíamos anteriormente ya saben cuánto tiempo de trabajo demanda cada uno de los hitos, pero pues también nos sobra especificar las fechas, ¿listo? Entonces, el hito número 1 inicia el 23 de febrero, es decir, inició el pasado lunes, finaliza el 13 de octubre para una duración real de 3 semanas. Como lo indicaba al principio, normalmente el estudiante tiene 2 semanas para desarrollar este hito, pero en esta oportunidad tendremos 3 semanas. La fecha de entrega será el 13 de octubre y por mi parte recibirán retroalimentación y la rúbrica de evaluación a más tardar el 20 de octubre. Luego entraremos a trabajar el hito número 2, tiene que ver con el cierre de resultados. Ese hito empieza el 21 de octubre, finaliza el 3 de noviembre para una duración de 2 semanas. La fecha de entrega de las actividades que en su debido momento se explicarán es para el 3 de noviembre y por mi parte recibirán retroalimentación y rúbrica de evaluación a más tardar el 10 de noviembre. Paralelo, como lo indicaba anteriormente, paralelo a esa revisión que yo voy a estar haciendo, entraremos a trabajar de un hito número 3 para que nos quede un poquito más de tiempo y lo puedan desarrollar con más calma. Entonces, el hito número 3 arrancará el 4 de noviembre, finalizará el 24 de noviembre para una duración de 3 semanas. La fecha de entrega está establecida para el 24 de noviembre. Ustedes recibirán por parte mía retroalimentación y rúbrica de evaluación a más tardar el 1 de diciembre. Regálame un segundo, Sandra, ya atiendo tu inquietud. Listo, voy a terminar acá y ya leo bien tu inquietud. A ver qué se puede hacer al respecto. Bien, entonces ustedes recibirán la retroalimentación de ese hito final a más tardar el 1 de diciembre. Podrán hacer últimos ajustes, últimas mejoras y listo. Del 2 de diciembre al 6 de diciembre será la semana en la que desarrollaremos las ponencias y pues obviamente en las ponencias, después de que ustedes finalicen la ponencia, recibirán la respectiva retroalimentación o el feedback por parte de los docentes. Esos son como los tiempos ya con fechas exactas que deben tener en cuenta. Este cronograma que les estoy mostrando también está disponible en aula virtual, así que allí lo tienen a su disposición. Si de pronto llega a haber algún cambio en alguna fecha, yo les informaré con suficiente tiempo y con suficiente anticipación. Bueno, Sandra, entonces me cuentas que la retroalimentación del hito final del segundo trimestre no fue enviada por la docente Andrea. ¿Ustedes le escribieron solicitándole la retroalimentación? Ok, entendido. ¿Las demás compañeras también tuvieron ese inconveniente? Mm, entiendo. Bueno, el conducto regular es el que siguió Sandra, es decir, el conducto regular es escribirle directamente a la docente, en este caso Andrea, solicitándole la retroalimentación. Es algo que ustedes deben recibir, digamos que hace parte de las responsabilidades de nosotros los docentes. Así que pues el conducto regular que yo sugiero que en el que insistan es que le vuelvan a solicitar la retroalimentación, porque sí sería importante que la recibieran, ¿no? Si después de ese último intento que yo les pido que hagan, no la reciben, entonces yo me comprometo a ponerme en contacto con ella y tratar de ser puente entre ustedes y ella para que reciban la retroalimentación, ¿les parece? Ok, Sandra.
Hagan ese último intento, insisto que ese es como el conducto regular, no quisiera, digamos, solicitarle a ella esa retroalimentación sin antes haber hecho el último intento por parte de ustedes. Listo. Entonces me cuentan, listo, cualquier cosa me escriben al correo electrónico, me cuentan a ver cómo va ese asunto y pues bueno, si no reciben retroalimentación, pues entonces yo ahí trataría de intervenir en pro de ustedes. Sin embargo, ojo con lo siguiente, aunque no hayan recibido retroalimentación por parte de la docente, es importante que no esperen a recibir esa retroalimentación para empezar a realizar las actividades del hito número uno. ¿Listo? Entiendo completamente que es importante esa retroalimentación, pero dadas las circunstancias y dado el hecho de que no la recibieron, no podemos, digamos, ponernos a esperar para después iniciar las actividades del hito número uno porque perderíamos mucho tiempo. Entonces, sí es importante que ustedes vayan haciendo la revisión, por lo menos de todas las actividades del hito número uno, a la luz de lo que yo les voy a explicar más adelante para que ganemos tiempo. Ya cuando reciban la retroalimentación de la docente podrán cotejar lo que ustedes revisaron frente a eso que recibieron de retroalimentación y podrán seguir puliendo o mejorando cositas, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, avanzando hacia otros temas de carácter general de la asignatura, pues como ustedes ya lo saben, cada uno de los hitos se evalúa a partir de una rúbrica de evaluación y cada rúbrica de evaluación se compone por una serie de ítems a evaluar. No voy a profundizar mucho en los ítems del hito 2 y los ítems del hito 3, me voy a enfocar únicamente en los ítems del hito número 1, aclarando que más adelante les explicaré en qué consiste cada uno. Bueno, entonces, esta es la rúbrica del hito número 1. Lo primero que se evalúa es la asistencia a la sesión en línea, es decir, la asistencia a esta sesión. Si de pronto tienen contacto con algún compañero o alguna compañera que no se pudo conectar ni a la sesión del pasado martes y tampoco se pudo conectar a esta sesión, para tranquilidad de sus estudiantes les pueden comentar que pues podrán acceder a la grabación de la sesión y para que no tengamos inconveniente con este ítem que tiene un peso del 5% de la nota de, de este primerito, pues simplemente me envían un par de capturas de pantalla en las que se evidencie que efectivamente revisaron el video y listo, me las envían y no tendremos ningún inconveniente con este primer ítem de evaluación. Listo. El segundo ítem es la versión final de la ET. Más adelantico, pues, profundizaré en este tema. El tercer ítem son los documentos de cierre de entregables de proyecto. Tranquilas que más adelantico aclararé esto. Cuarto ítem, entregables del proyecto. Más adelante también lo aclaro. Participación en el foro del hito número uno. Hay un foro para el hito número uno. Y finalmente, el uso de plataformas y aplicaciones digitales en la realización de los entregables del proyecto. Eso consiste en esencia en que pues, se pueda evidenciar en los entregables que ustedes van a, valga la redundancia, entregar, que se tuvieron en cuenta algunas aplicaciones o algunas herramientas tecnológicas, obviamente para el caso de aquellos entregables que así lo requieran. 5%, 20%, 20%, 40% los entregables, 10% la participación en el foro, 5% este ítem final para el 30% que es el peso de este hito número uno en la nota definitiva. Acá están los demás pesos porcentuales de cada uno de los hitos. Entonces, hito número 2 también tiene un peso del 30%, hito número 3 o hito final tiene un peso del 40% para el 100% de la nota. Eso sería entonces todo lo relacionado con la evaluación de la asignatura y los pesos porcentuales. Insisto en que más adelantico explicaré precisamente esos ítems que se relacionan con las actividades que van a desarrollar. Bien, finalmente, y para ir cerrando esta primera fase de la charla, medios o canales oficiales de comunicación a través de los cuales nos podemos comunicar y nos podemos contactar. Yammer
pues es para este trimestre, no lo vamos a utilizar. Hemos tenido algunos inconvenientes con Java, entonces para este trimestre no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar Canvas, pues obviamente Canvas porque allí están alojados los contenidos de cada uno de los hitos de la asignatura y el principal medio de comunicación siempre va a ser el correo electrónico institucional. Aquí está mi correo electrónico institucional. Ustedes ya recibieron un par de correos por mi parte, así que ya cuentan con mi correo electrónico. Este va a ser el principal medio de comunicación entre ustedes y yo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte para hacer, ahí me pueden escribir. Yo estoy muy pendiente del correo electrónico, trato de responderles con la mayor prontitud posible. Si no les respondo de inmediato es porque de pronto estoy en alguna reunión o porque de pronto estoy en medio de alguna clase, dictando alguna clase o en medio de alguna conferencia, alguna charla, pero créanme que apenas yo me desocupo, les respondo con la mayor prontitud del caso. En situaciones específicas como por ejemplo sábados después del mediodía, me pueden escribir, pero ahí sí será más complicado que reciban respuesta de inmediato. Lo más probable es que reciban respuesta al día hábil siguiente. Lo mismo los domingos me pueden escribir, los lunes festivos también, pero insisto, en esas situaciones particulares, en esos días que no son de trabajo, no va a ser muy probable que les responda ese mismo día, sino al día siguiente hábil. Bueno, eh, hay otros datos míos. Este es mi número de celular, allí también me pueden contactar. Obviamente, insisto en que el correo, el principal medio de comunicación es el correo electrónico, pero pues por cualquier eventualidad también me pueden contactar a este número celular, pero por ahí hasta la próxima semana, porque el pasado miércoles en la tarde-noche fui víctima de la delincuencia de esta ciudad y pues lamentablemente en este momento no cuento con celular, ¿listo? Pero yo creo que ya el lunes, si por alguna eventualidad me podrán contactar a ese número celular, ¿listo? Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, esos fueron los aspectos generales. Ok, bien, bien, perfecto. Ahora sí vamos a entrar en materia, señoritas, vamos a abordar los aspectos específicos correspondientes al hito número uno, que es el hito que nos convoca en este momento o en este instante. Bien, entonces, en cuanto a los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el buen desarrollo de este hito inicial en este tercer y último trimestre, como ya lo mencioné al principio de la charla, este hito uno se relaciona directamente con la primera etapa de cierre del proyecto y esa primera etapa de cierre tiene que ver con una revisión detallada, minuciosa y muy autocrítica por parte de ustedes de objetivo general, objetivos específicos y entregables, que se les solicita que revisen con lupa y con mucho detalle frente a los objetivos en primera instancia o en primera medida, la coherencia entre los objetivos, es decir, que los objetivos específicos realmente representen pasos que les permitan alcanzar el objetivo general. Revisen también que haya una secuencia lógica y ordenada entre los respectivos objetivos específicos. Por ejemplo, que el objetivo específico número uno sea un paso previo al objetivo 2 y el objetivo 2 sea un paso previo al objetivo 3, es decir, que pasemos de A a B y de B a C y no que estén de pronto desordenados como por ejemplo B, A y C. Eso es otro aspecto importante a revisar, la secuencialidad y el orden lógico. Por ejemplo, puede pasar que dentro de un proyecto planteemos como objetivo específico número uno el desarrollo de una estrategia de, no sé, voy a decir, de social media marketing. Vamos a suponer que nuestro objetivo número uno está enfocado en el desarrollo de una estrategia de social media marketing, ¿vale? Y por acá en el objetivo número 3 tenemos un objetivo, valga la redundancia, enfocado en análisis e investigación del entorno digital de la marca. Aquí estaríamos
perdiendo la secuencia lógica. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar esta estrategia, primero deberíamos tener en cuenta este análisis e investigación del entorno digital de la marca, donde hayamos podido identificar tendencias, donde hayamos podido identificar con claridad y con rigurosidad el target, donde hayamos identificado los competidores, donde hayamos identificado los canales adecuados para impactar y contactar al target. Entonces, esto debería estar acá y esto debería estar después. ¿Listo? Ese es un ejemplo de cómo podríamos de pronto, a través de una revisión, ajustar el orden. Tranquilas que en etapas de cierre de cualquier proyecto, en cualquier ámbito, es muy probable que se tengan que hacer ajustes, es muy probable que se tengan que hacer mejoras o es muy probable que se puedan optimizar cositas que de pronto previamente no trabajamos de muy buena manera. Es totalmente normal. A nosotros se nos pudo haber pasado un mal orden, una mala secuencialidad, entonces esta es la oportunidad para reordenar, para reorganizar y para mejorar para un mejor cierre. ¿Listo? Finalmente, en cuanto a los objetivos, también se les recomienda que revisen la redacción. Como mínimo, cada objetivo, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, debe estar redactado con un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. Esos serían como los tres aspectos fundamentales que se les pide que revisen frente a los objetivos específicos. ¿Estamos claros? Bien, excelente. Ok, bien, perfecto. Mm, Se me pasó otra recomendación y es que de pronto puede pasar que nos demos cuenta en esta fase final que nos quedó por fuera un objetivo que era importante. Obviamente lo ideal hubiera sido identificar esa falencia mucho antes, pero bueno, si la identificamos hasta este momento, no hay problema. Podemos plantear un nuevo objetivo que consideremos que es fundamental y que es importante y listo. De esa forma entregaremos un proyecto mucho más completo. Bien, con respecto a la revisión que se les solicita para los entregables, ¿qué se les pide? Se les pide en primera instancia que revisen coherencia entre los entregables y los respectivos objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos les permiten alcanzar el objetivo general, mientras que los entregables son procesos que también les permiten alcanzar cada objetivo específico. Y de esa forma todo está articulado, todo está cohesionado y todo está bien armado. Bien, entonces revisen que los entregables hayan sido lo suficientemente coherentes con el tipo de objetivo. Ejemplo, si nuestro objetivo específico número uno hace énfasis o hace foco en un análisis y en una investigación del entorno de la marca o del cliente, nuestros entregables también tendrán que ser de naturaleza investigativa y analítica, ¿vale? Si nuestros demás objetivos están enfocados en estrategias y tácticas de marketing y de publicidad digital, pues nuestros entregables también deberán hacer énfasis en estrategias de marketing y en tácticas de marketing y publicidad digital. Por ejemplo, volviendo a lo de la estrategia de social media marketing, supongamos que nuestro objetivo específico número 2 es una estrategia de social media marketing que se despliega en varios medios sociales. Entonces, el entregable número 1, que sería coherente con esa estrategia, podría ser entonces el planteamiento estratégico para Facebook, listo, planteamiento estratégico de pauta para Facebook. Y otro entregable podría ser el planteamiento estratégico de pauta para Twitter y así sucesivamente. Esos serían planteamientos estratégicos coherentes con un objetivo enfocado en ese tipo de estrategia. ¿Listo? A eso es a lo que me refiero con coherencia. ¿Listo? Asegúrense de que según la naturaleza del objetivo, los entregables también respondan a esa misma naturaleza. Lo segundo que se les recomienda es que revisen la completitud de sus entregables. Los entregables son procesos que debieron haber quedado documentados y en esa medida es importante que en este último trimestre los revisen frente a eso, frente a la completitud, frente al detalle, frente a la minucia. Si, por ejemplo, nos propusimos como entregable la realización de un Customer Journey, pues que ese Customer Journey realmente haya quedado lo suficientemente detallado, lo suficientemente
específico, lo suficientemente desglosado. ¿Listo? Si nos propusimos una estrategia, como entregable, una estrategia de pauta en la red de display de Google, importantísimo que es entregable, evidencie la base estratégica y táctica que planificaron para poder ejecutar esa estrategia. Entonces, en ese entregable perfectamente pudieron haber puesto el objetivo que configuraron para la pauta en esa red específica de Google, el presupuesto que tuvieron en cuenta, el tipo de segmentación geográfica, la orientación que van a tener los anuncios, el tipo o el modelo de compra de los anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Los tiempos o la estacionalidad de la pauta, todos esos elementos hacen que el entregable sea de peso, sea de relevancia y sea de gran aporte a todo el proyecto. ¿Listo? Entonces, revisen el nivel de completitud de sus entregables. Si en esa revisión se dan cuenta que de pronto les faltó detallar algunas tácticas, si de pronto se dan cuenta que les faltó detallar el proceso, no hay ningún inconveniente. Para eso es esta etapa de cierre, para empezar a complementar, para empezar a pulir y para empezar a optimizar. Y finalmente, si de pronto se dieron cuenta que les quedó faltando algún entregable que era importante para dar cumplimiento adecuado a el respectivo objetivo, también pueden proponer el entregable. Así no se alcance a ejecutar, por lo menos que quede planteado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Por si acaso y para tranquilidad de todas, eh, les aclaro que no exigimos en esta etapa final que todos los entregables hayan quedado finalizados al 100%, porque pueden existir variables que afectan el desarrollo de los entregables y eso nosotros los docentes lo entendemos perfectamente. Así que si no tienen todos los entregables finalizados al 100%, o si tienen algunos finalizados al 100% y otros que no están tan completos, no hay problema siempre y cuando esos que no están tan completos los puedan ustedes empezar a complementar en cuanto, por lo menos, en cuanto a la planificación estratégica y táctica. Aquellos entregables que no hayan podido ejecutar, no hay problema si no se alcanzan a ejecutar, siempre y cuando tengan una base de planteamiento estratégico y táctico. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan presente. Ok, bien, entonces lo anterior era como la vista general de lo que se solicita para el hito. Ahora vamos a detallar un poco más las actividades de cada una de las semanas. Entonces, para la semana número 1 de este hito inicial, digamos, lo que se recomienda es que hagan una serie de lecturas. Esas lecturas apuntan a temas relacionados con etapas de cierre de proyecto. La especialización maneja su propia estructura de cierre, su propia lógica de cierre. En este caso son 3 fases. Estamos en la primera fase de cierre, pero con las lecturas se van a poder dar cuenta que en otros ámbitos y en otras áreas, las etapas de cierre pueden variar, pueden incluir otras fases, pueden incluir otros elementos. ¿Listo? Entonces, eso les permite a futuro saber cómo enfrentar etapas de cierre de proyectos. ¿Listo? Entonces, es como para que complementen. También es importante que miren ejemplos de la entrega del hito número 1 de estudiantes de cohortes o de trimestres anteriores para que vayan viendo cómo se organiza la documentación, para que vayan teniendo una aproximación a la documentación que se les solicita. Pues acá está el enlace directo para que accedan a esos ejemplos, pero pues también están ubicados en el aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 1. También se les recomienda que participen lo antes posible en el foro del hito número 1, eso también ya está habilitado. El foro se cierra hasta el 13 de octubre, es decir, hasta la última semana del hito, pero entre más rápido salgan o evacúen el hito, pues mucho mejor porque les va a quedar más tiempo para todo lo demás. Para participar en el hito, en el foro del hito, hay unas lecturas específicas en bibliografía. Está como la bibliografía general del hito, pero también está la bibliografía específica para poder participar en el foro del hito. Eso lo encuentran en el módulo de bibliografía, perdón, en el acceso de bibliografía dentro del módulo del hito número 1. Bien, eso sería como lo que se recomienda para la semana número 1. Y para esa misma semana, junto a la semana 2,
se les recomienda ya empezar a abordar el grueso o el core del hito, que es lo siguiente. Básicamente son 4 tareitas las que se les solicitan. En primer lugar, y muy importante, por cada uno de los entregables que ustedes se propusieron realizar, deben desarrollar un documento en Word de nombre cierre entregable más el respectivo nombre del entregable. Repito, por cada entregable que ustedes se hayan propuesto para el proyecto, van a desarrollar o van a realizar un documento en Word de nombre cierre entregable. Es un documento corto que no debe superar la página, ¿listo? No debe ser mayor a una página, y cada uno de esos documentos de cierre debe incluir lo siguiente. Primero, nombre del entregable. Segundo, objetivo específico que se relaciona con ese entregable. Tiempo en el que se realizó el entregable en caso de que se haya podido realizar en su totalidad. Bien, Natalia, perfecto. Lo primero que se les solicita para este hito es que por cada uno de los entregables que ustedes se propusieron desarrollar dentro del marco del proyecto, realicen un documento en Word de nombre cierre entregable. ¿Listo? Por cada entregable van a hacer un documento de cierre, y ese documento de cierre no debe superar una página. Cada uno de esos documentos de cierre para cada uno de esos entregables debe incluir la siguiente información. Primero, el nombre del entregable. Segundo, el objetivo específico con el que se relaciona ese entregable, el tiempo en el que se realizó el entregable, los costos que tuvo el entregable o que tiene el entregable, las personas involucradas en la realización del entregable, los cambios principales que sufrió el entregable durante la ejecución del proyecto. Entonces, por ejemplo, en este ítem pueden especificar qué cambios sufrió el entregable, qué variables lo afectaron, y de esa forma pues ustedes van cerrando el entregable. Las dificultades encontradas en su realización. Entonces acá en este otro ítem también pueden aprovechar para aclarar las razones por las cuales eventualmente no pudieron desarrollar X o Y entregable en el caso de que no los hayan podido desarrollar. Entonces acá dificultades, por ejemplo, alguien podría decir, finalmente el cliente no liberó el presupuesto para la campaña, por eso en este momento no se ha podido ejecutar la campaña. Sin embargo, se deja evidencia de que hubo un planteamiento estratégico y táctico que se podrá aprovechar o utilizar cuando ya se libere el presupuesto. ¿Listo? Entonces, acá en dificultades, aprovechan para mencionar las dificultades en caso de que las hayan tenido. Si no las tuvieron, pues no, simplemente aclaran que no tuvieron dificultades. Descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto, y finalmente los aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. Este es el contenido de cada uno de los documentos de cierre de cada entregable. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Ok, vamos a suponer que dentro de mi proyecto me propuse realizar 8 entregables. ¿Listo? 8 entregables que están distribuidos en 3 objetivos. Eso significa que ¿cuántos documentos de cierre debo desarrollar? Tengo 8 entregables. ¿Cuántos documentos de cierre debo entregar? Exactamente, Estefan. 8 documentos de cierre. Cada uno de esos documentos de cierre apuntará a un entregable. Supongan, y para ir terminando de clarificar este aspecto, supongan que los documentos de cierre son pequeños resúmenes de sus entregables. ¿Listo? Para, digamos, complementar, les voy a mostrar un ejemplo de documento de cierre. ¿Listo? Regálenme un segundo. Bien, este es un documento de cierre de un entregable de un compañero de un trimestre anterior. ¿Listo? Entonces, acá está el documento de cierre. El compañero es Iván Felipe Rodríguez Aguilar. Él pues acá incluye el título de su proyecto y arranca. Cierre el entregable número 1 y empieza a mencionar cada uno de los ítems. Nombre del entregable, entonces análisis y tendencias del sector en el entorno digital. Objetivo específico con el que se relaciona ese entregable, entonces el objetivo específico con el que se relaciona este entregable
es el de analizar el sector y los activos digitales de la empresa para fortalecer y mejorar su alcance y rentabilidad. Y así continúa con los demás ítems: tiempo en el que se realizó el entregable, costos del entregable, personas involucradas en su realización. Ojo con esto, acá no se trata únicamente de que pongan el número de personas, sino también el rol y el nombre de las personas que se involucraron en la realización del entregable, mm, los cambios principales que sufrió el entregable, las dificultades encontradas, la descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto y finalmente los aprendizajes obtenidos. Fíjense, es el resumen del entregable, ¿listo? El documento de cierre de este entregable es el resumen del entregable y se compone por esos ítems que anteriormente les mencionaba, y como lo pueden notar, no supera la página, ¿listo? Es algo muy sencillo. ¿Hasta aquí estamos claros? Muy bien, excelente, bueno. Entonces recapitulemos. Lo primero que se les pide en este hito es el documento de cierre por cada entregable. Un documento de cierre por cada entregable propuesto. Lo segundo que se les pide es el entregable, o son todos los entregables, pero ya detallados, amplios en su descripción, amplios en su planteamiento estratégico y táctico cuando sean entregables de ese tipo estratégico y táctico, amplios en su descripción investigativa cuando se haya tratado de entregables de corte investigativo o analítico. En fin, lo segundo que se les pide son los entregables. Lo primero son los documentos de cierre de cada entregable, lo segundo son los entregables. Entonces vamos a ver el entregable de este documento de cierre, ¿no? Recuerden, el documento de cierre, eso es como el resumen. El entregable ya no es un resumen, sino que es todo detalladito, todo desmenuzado, todo mucho más amplia la información, listo, mucho más detalle en la información. Entonces, regálenme un segundo, cargo el entregable. Este es el entregable de, que corresponde al documento de cierre anteriormente visualizado. ¿Listo? Entonces acá, como lo pueden notar, el estudiante en este caso eh, se preocupa por la parte estética del entregable. Eso también es importante. La parte estética del entregable aporta valor, proyecta profesionalismo. Entonces acá está diciendo que el objetivo, que este entregable que vamos a empezar a ver, se relaciona con el objetivo específico número uno, que es este que está acá. Acá está el nombre del entregable. Fíjense: análisis y tendencias del sector en el entorno digital, entregable número uno. Y de ahí en adelante el estudiante empieza a desarrollar el entregable. ¿Listo? Entonces fíjense que la información ya es mucho más amplia, es mucho más minuciosa, es mucho más detallada. Está hablando de las oportunidades generales que identificó en ese análisis, cómo, en qué está el mercado, cuáles son las personas o los principales actores dentro de ese mercado, los líderes de opinión en ese mercado, lo que está pasando en la parte local, específicamente en Bogotá. En fin, como lo pueden notar, el entregable ya no es un resumen, el entregable ya es la información mucho más amplia y mucho más detallada, mucho más desmenuzada. El entregable es la evidencia, o debe ser la evidencia del proceso de desarrollo del entregable. ¿Listo? Entonces, señoritas, documentos de cierre de cada entregable son los resúmenes de los entregables, mientras que los entregables no son resúmenes, sino que son el proceso amplio y detallado que se tuvo en cuenta para cada entregable. ¿Estábamos claros con respecto a esto? Bien, perfecto. Bien, bien. Se supone, o pues de acuerdo a la lógica de la asignatura, lo ideal hubiese sido que en segundo trimestre ustedes empezaran a documentar el desarrollo de sus entregables. Por eso, en esta etapa final, en esta primera etapa de cierre, en este último semestre o en este trimestre final, por eso se les pide que revisen qué tan completo está cada uno de los entregables que se propusieron. Se debe hacer para absolutamente todos los entregables, Diana Marcela, hasta para los entregables que no se hayan podido terminar. ¿Listo? Ejemplo, si no pude ejecutar mi campaña, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo.
aplica para absolutamente todos los entregables. Todos los entregables deben tratar de evidenciar el mayor nivel de completitud. Si no se pudo terminar X o Y entregable, por lo menos que se pueda evidenciar que hubo un proceso hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un ejemplo para terminar de cerrar la idea. Entonces acá vamos a ver otro entregable de otro compañero. Listo, entonces acá está el entregable número 2 de otro compañero. El entregable es una estrategia de publicidad digital en redes de Google. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que el estudiante no pudo ejecutar. ¿Listo? Vamos a suponer que ese estudiante no pudo ejecutar este entregable. ¿Listo? No lo pudo ejecutar porque no hubo presupuesto. ¿Listo? Lamentablemente no hubo presupuesto, que es una de las variables que más afecta a los proyectos. Entonces, a pesar de que no se pudo ejecutar y a pesar de que no hubo presupuesto para ejecutarlo, fíjense que el estudiante eh, hizo los planteamientos tácticos y muestra información táctica básica que a futuro le va a poder permitir al cliente ejecutar. Entonces aquí hace una breve introducción de lo que es esa estrategia de publicidad digital en redes de Google. Aquí está hablando de los objetivos que pretende configurar para cuando se pueda ejecutar esa estrategia, está hablando del presupuesto que se va a tener en cuenta, está hablando del tipo de oferta o el modelo de compra de los anuncios, la estacionalidad y sigue. ¿Listo? Aquí está presentando la landing page, listo, que van a tener esos anuncios para esa red o para esas redes de pauta que él estableció. Hace una descripción del público objetivo, ¿vale? Empieza a hablar de la segmentación geográfica que va a tener esa estrategia. El idioma, aquí empieza a hablar específicamente de la campaña en la red de búsqueda. Bueno, el estudiante realmente la pudo ejecutar, entonces aquí está mostrando Google Ads, cómo organizó la campaña, cuáles fueron los anuncios, en fin, ya cuestiones un poco más técnicas de lo que pudo desarrollar. ¿Listo? Pero hasta acá, supongamos que el estudiante no lo haya podido ejecutar, hasta acá esta información sería válida. Así no se haya podido ejecutar, toda esta información sería muy válida y de hecho sería fundamental para que a futuro el cliente pueda ejecutar. ¿Listo? Es más importante y siempre va a ser así, siempre va a ser más importante la planificación estratégica y táctica que la ejecución sin estrategia y sin táctica. ¿Listo? El estudiante perfectamente pudo haberse eh, creado la cuenta de Google Ads y de una pudo haber empezado a crear las campañas y a desplegarlas en las redes que haya decidido. ¿Listo? Eso también se puede hacer así, pero digamos en ese caso no hubiera, pues hubiera descuidado todo esto, pues no hubiera tenido peso esa ejecución. ¿Listo? Lo más importante es esta planificación. Bueno, entonces, para entregables que no hayan podido terminar en su totalidad, para entregables enfocados en campañas o en estrategias que por X o Y motivo no hayan podido ejecutar, por lo menos que se evidencie la planificación que hay detrás de la futura ejecución. Insisto, es más importante esa planificación que la ejecución por ejecución. ¿Listo? Hoy en día cualquiera se mete a Google Ads y cualquiera monta una campaña y cualquiera despliega la campaña en las redes que nos permite esa plataforma de pauta. Cualquiera lo hace. Y así funciona para los demás medios y las demás plataformas de pauta. Hoy en día cualquiera tiene acceso a esos medios y a esas herramientas que permiten desplegar pauta. Sin embargo, no cualquiera está en capacidad de, antes de ejecutar, planear estratégicamente y tácticamente eso que más adelante se va a ejecutar. Ustedes se están formando como especialistas en publicidad digital precisamente por eso, porque ustedes antes que la ejecución cranean la estrategia y cranean las tácticas, ¿listo? Entonces, eso es lo que se les pide para ese tipo de entregables. ¿Estamos claros? Bien, perfecto. Ana Marcela, sí se entendió. Ok, perfecto, bien. Bien, esa es la idea. Entonces, si no se pudo ejecutar algo, por lo menos tratar de detallar el proceso con el mayor nivel de completitud posible.
Bien, ese era otro ejemplo. En este otro ejemplo ustedes pueden notar que la parte estética, pues el estudiante no le dedicó tanto tiempo a la parte estética del entregable. Hubiera sido chévere, muy chévere que le dedicara un poquito más de tiempo a la parte estética, pero realmente lo que importa es el contenido y el contenido es realmente valioso. Fíjense que el contenido da una muestra clara y es evidencia contundente del proceso que el estudiante desarrolló. Esto al final pues muestra los artes de las respectivas piezas publicitarias que se lograron desplegar. Bueno, volviendo al ejemplo de que no se hubiera podido ejecutar, uno también puede crear los artes y decir, vea, más o menos así se va a visualizar el banner y van a ser en estos formatos específicamente. ¿Listo? Entonces, fíjense que sí se puede mostrar detalle y sí se puede mostrar proceso. Bien, entonces vuelvo a la presentación principal. Ay, perdón. Vuelvo a la presentación principal. Recapitulemos rápidamente. Lo primero que se nos pide para este hito son un documento de cierre por cada entregable. Los documentos de cierre son los resúmenes de los entregables. Lo segundo que se nos pide es cada entregable, pero pues cada entregable con su mayor nivel de avance posible, con su mayor nivel de completitud posible. Esos son los dos primeros aspectos que se solicitan para este hito. Lo tercero que se solicita es la EDT en su versión final. ¿Listo? A partir de toda la revisión que ustedes van a hacer, es probable que de pronto tengan que hacer algún ajuste en la EDT. Entonces, si se da el caso, pues hacen el ajuste en la EDT. Si todo está perfecto, si no tuvieron que hacer grandes cambios, pues dejan la EDT como está. Esto es lo tercero que se les pide, la EDT. Aquí estaba lo de los entregables, eso ya lo mencioné. Y finalmente, el cuarto aspecto que se les pide es un entregable complementario que debe estar basado en tendencias o estrategias publicitarias innovadoras. Esto lo empezaron a trabajar o lo propusieron por allá en primer trimestre. En el hito número 4 ustedes propusieron un entregable complementario que precisamente debía estar basado en tendencias o estrategias publicitarias innovadoras. Acá se les vuelve a pedir que se sueñen un entregable complementario o adicional a los demás entregables, ¿listo? Este entregable no tiene que estar amarrado a la realidad presupuestal del cliente, no tiene que estar amarrado a las limitantes creativas que a veces impone el cliente, no tiene que estar amarrado a un montón de variables que seguramente los demás entregables sí tuvieron que asumir. Este entregable es para que se lo sueñen creativamente, ¿listo? Y para que piensen, bueno, para este cliente de pronto a futuro, en 10 años, sería interesante un advert game o para este cliente sería buenísimo plantear una estrategia de storytelling y que esa estrategia de storytelling implique realidad aumentada y realidad virtual, ¿listo? Por decir algo, ¿listo? Entonces, sueñese un entregable de ese tipo que apunte a alguna tendencia o estrategia innovadora. Lo que debe tener ese entregable, obviamente ese entregable no lo tienen que ejecutar, es solo el planteamiento, ¿listo? Solo el planteamiento. A manera de planteamiento, lo que debe incluir es lo siguiente. Primero, la descripción de la tendencia o la estrategia publicitaria innovadora. Debe ser diferente de lo que ya venían trabajando anteriormente. El objetivo específico con el que se relaciona la propuesta, obviamente esa propuesta y ese entregable debe apuntar a alguno de los objetivos que ustedes se propusieron. No es necesario que se ejecute, pero sí deben plantear las actividades, las tácticas y las mecánicas de funcionamiento. ¿Listo? Deben tratar de describir cómo funcionaría y qué tácticas son necesarias o qué actividades son necesarias para poder desarrollar en 20 años ese advert game. Y finalmente, el planteamiento debe realizarse contemplando recursos, tiempos, costos y presupuesto, pero no un presupuesto real, sino un presupuesto ideal. Eso entonces acá podrían decir, para ese advert game necesitaríamos por lo menos de 50 millones de pesos. Esto, así básicamente, eh, bueno, por esta, digamos, perdón. A partir de esta información básica y elemental pueden hacer esa propuesta. ¿Listos? ¿Estamos claros con ello? Ok, bien, Sandra. Esas son entonces las cuatro tareitas que se les solicitan para este hito número 1.
Documentos de cierre entregables, entregables, EDT final y entregable complementario. Eso es lo que se les pide o lo que se les solicita. ¿Seguros no tienen ninguna inquietud, ninguna duda? ¿Está claro lo que se debe entregar? Sí. Bien, Natalia, sí puede ser algo extenso, pero realmente el trabajo fuerte está en la revisión. Si ustedes no tuvieron muchos inconvenientes en segundo trimestre y pudieron ir documentando lo que iban haciendo, créanme que no es tan extenso. Sin embargo, si de pronto tuvieron inconvenientes en segundo trimestre, y sí se puede hacer un poco más extenso el trabajo en este tercer trimestre, pero lo pueden hacer, lo alcanzan a lograr. Con respecto al comentario, Natalia, también tengan presente que para este hito, el hito vence el 13 de octubre. ¿Listo? El 13 de octubre no significa que me tengan que entregar eh, los entregables, valga redundancia, absolutamente finalizados. ¿Listo? Los pueden entregar con su mejor nivel de avance y con su mayor nivel de completitud posible. Y posterior al hito número 1 y hasta el final del trimestre podrán seguir puliendo y podrán seguir complementando los entregables. ¿Listo? Eso también como para aliciente, listo, para aliciente de cada uno de ustedes. Hasta el final del trimestre van a poder seguir enriqueciendo y complementando sus entregables. Bien, ahora algunas recomendaciones. Esos eran como los aspectos específicos relacionados con las actividades. Ahora pretendo plantearles algunas recomendaciones para que organicen esa documentación y posterior a ello algunas recomendaciones para que por lo menos en cuanto a los entregables, los puedan complementar y pulir de buena manera, en caso de que los tengan que complementar y en caso de que los tengan que pulir. Bien, para la organización documental, básense en la EDT. De hecho, empiecen el hito revisando su EDT. La EDT, recuerden que es la estructura sobre la cual ustedes edificaron o estructuraron su proyecto. Asimismo, funciona como faro o luz que los guía. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso y desde esa lógica, partan de la ET, partan de la revisión de la ET. Con la revisión de la ET van a poder ver si los objetivos están lo suficientemente cohesionados, si están lo suficientemente secuenciales, si están bien redactados, también van a poder ver coherencia entre entregables y objetivos, van a poder ver si los títulos y los nombres de los entregables están bien planteados y además van a poder empezar a organizar la documentación. Lo que se les recomienda es lo siguiente: por cada objetivo específico, pues crean una carpeta matriz, es una carpetica matriz para el hito número 1. ¿Listo? Hito número 1. Perdón, ahí el pulso de maraquero, pero bueno, ahí me entienden. Hito 1. ¿Listo? Esa es la carpeta matriz. Y después, por cada objetivo específico, crean una subcarpeta. ¿Vale? Entonces, dentro de cada subcarpeta de cada objetivo específico van a incluir a su vez subcarpetas por cada entregable. En este caso, el objetivo específico número 1 se relaciona con dos entregables, entonces creamos una subcarpeta para cada entregable. Y esas dos subcarpeticas las metemos dentro de la subcarpeta del objetivo específico número 1. Y en cada subcarpeta de cada entregable incluimos el documento de cierre del entregable número 1 en este caso, más el anexo que vendría siendo el entregable ya finalizado y detallado. Finalizado pongo acá en, digamos, entre paréntesis, porque puede ser con su mejor nivel de avance o con su mayor nivel de completitud. ¿Listo? Y la misma lógica aplicaría para el entregable número 2 y para los demás entregables correspondientes a los demás objetivos específicos. ¿Listo? En otras palabras, o visto de otra manera, la documentación debe estar organizada o debe poder visualizarse de la siguiente forma. Entonces, acá está la carpeta matriz. Cuando abrimos la carpeta matriz, que en este caso tiene el nombre del estudiante, Iván Felipe Rodríguez Aguilar, entrega hito 1 TRPD 3. Cuando abrimos esa carpeta matriz, fíjense que encontramos las tres subcarpetas, en este caso tres subcarpetas porque el estudiante tenía tres objetivos específicos. Entonces, cada subcarpeta apunta a un objetivo específico. Por fuera está la EDT en formato PNG o JPG y además, por seguridad, el estudiante incluye en un documento de texto la URL de acceso a la EDT
en Maindomo. ¿Listo? Entonces, por fuera la EDT y en cada subcarpetas para cada objetivo. Si abrimos la subcarpeta del objetivo específico número 1, nos encontramos con 3 subcarpetas, cada una de las subcarpetas relacionada con un entregable específico. Si abrimos la subcarpeta del entregable número 1, nos encontramos con el documento de cierre, que como lo pueden notar está en Word, y el anexo, que es el entregable ya desarrolladito, amplio y detallado. Así debe estar organizada la información para la entrega del hito. Eso no es solo por una cuestión de exigencia de la universidad y de la especialización, sino porque les permite claridad a ustedes como líderes y gestores del proyecto frente al cliente. Al cliente le va a facilitar muchísimo tener la información así organizadita, y a ustedes también les va a facilitar tenerla así organizada al momento de exponerla al cliente. ¿Listo? Entonces traten de organizarla de esa forma. ¿Hasta aquí alguna duda? Listo, eso en cuanto a la organización documental. Ahora bien, con respecto a recomendaciones que yo les puedo hacer o les puedo plantear para que todo lo relacionado con entregables quede lo más óptimo posible, la primera recomendación es que se aseguren de que no dejaron de lado o que no pasaron por alto ningún entregable o estrategia importante para sus proyectos. ¿Listo? Para esto, lo primero es tener claro que muchos de sus entregables perfectamente están enfocados en estrategias. Muchos de sus entregables son entregables de tipo estratégico, ¿vale? Eso es lo primero que tienen que tener claro y totalmente, digamos, transparente. Muchos de sus entregables son de corte estratégico y desde esa perspectiva, muchos de sus entregables tienen relaciones de apoyo entre sí en una estrategia digital global donde tenemos entregables de tipo estratégico de marketing digital y además donde tenemos entregables de tipo de estrategia de publicidad digital. Es muy normal que haya relaciones de apoyo entre esos entregables. ¿Listo? Cuando se entiende que hay relaciones de apoyo entre las estrategias de marketing y entre las estrategias de publicidad, es muy fácil identificar si se nos quedó por fuera algún entregable o si pasamos por alto algún entregable o si se nos olvidó algún entregable. Repito, cuando se entiende que muchos de nuestros entregables son estratégicos y estratégicos de marketing digital y estratégicos de publicidad digital, y además de eso entendemos que entre esas estrategias hay relaciones de apoyo normales y naturales, es muy fácil identificar si se nos quedó por fuera algún entregable. Ejemplo, vamos a suponer que me propuse como entregable un sitio web y ese sitio web lo estructuré a partir de una estrategia de arquitectura y diseño web. ¿Listo? Esto me da como resultado un sitio web. Ese es un entregable, ¿vale? Y para ese entregable, como complemento a ese entregable, entonces por allá para otro objetivo me propuse realizar una estrategia de social media optimization o de contenidos orgánicos para medios sociales, y esa estrategia me va a permitir llevar tráfico orgánico desde medios sociales al sitio web. Perfecto, fíjense que acá hay una clara y marcada relación de apoyo. Este sitio web se apoya en esta estrategia orgánica para llevar tráfico. Es un ejemplo. Y así sucesivamente pudimos haber tenido en cuenta otras estrategias. Sin embargo, si entendiendo que existen otras estrategias que pueden apoyar a ese sitio web, nos damos cuenta que no incluimos SEO, pues hombre, acá podemos empezar a analizar si esto era importante y evidentemente el SEO es fundamental. De hecho, es una estrategia orgánica prioritaria cuando se tiene un sitio web. ¿Listo? Antes que cualquier otra estrategia publicitaria, esta estrategia de marketing orgánico es fundamental para el posicionamiento orgánico de ese sitio web. Entonces, si al entender que hay estrategias de apoyo y que entre ellas se pueden reforzar y se pueden complementar, nos damos cuenta que de pronto se nos quedó por fuera el SEO, en esta etapa de cierre final podemos hacer una propuesta, un planteamiento básico y elemental de SEO. ¿Listo? Y de esa forma nuestro proyecto podría quedar mucho más completo y mucho más sólido y mucho más estructurado.
¿vale? Y así sucesivamente. Analicen de acuerdo a sus entregables, qué otras estrategias o qué otros entregables pudieron haber propuesto que sirven de apoyo para esos entregables que tienen actualmente. ¿Listo? Puede que algunos entregables esenciales se hayan pasado por alto y es normal. Eso puede pasar y no hay ningún inconveniente. A uno se le pueden pasar cosas por alto. Entonces, para eso está esta revisión. En esta etapa de cierre podemos revisar y ver si de pronto se nos quedó por fuera algún entregable. Y para identificar ello, recomendación, entender las relaciones de apoyo que puedan haber entre estrategias. ¿Estamos claros? Muy bien, listo. Bien, perfecto. La segunda recomendación es que, pues como lo he venido hablando a lo largo de casi toda la charla, es importantísimo el nivel de completitud de sus entregables. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen muy bien. Primero revisen que no se les haya pasado por alto ningún entregable importante o esencial que sirva de apoyo para su proyecto y que sirva de apoyo para otros entregables ya propuestos. Y lo segundo es que esos entregables tengan el mayor nivel de completitud posible. Para identificar si tienen el mayor nivel de completitud posible, también podemos recurrir a la EDT. Desde la EDT y la forma en cómo están redactados los objetivos y los entregables, uno ya se puede dar cuenta si los entregables quedaron lo suficientemente completos o si de pronto pueden estar necesitando completitud y ampliación en cuanto a detalles tácticos y de desarrollo. Ejemplo, cuando nosotros de entrada redactamos los entregables de tipo estratégico con la palabra estrategia, ya nosotros mismos nos estamos obligando a que por ser una estrategia, pues tiene que tener unas tácticas. Ejemplo, estrategia de diseño y arquitectura web. Fíjense que en la redacción yo estoy diciendo claramente que voy o que me comprometo a realizar una estrategia de diseño y arquitectura web. Le estoy diciendo al cliente, le voy a entregar no solo un sitio web, sino un sitio web basado en una estrategia de diseño y arquitectura web. De entrada ya me obligué a plantear tácticas. Entonces, por eso digo, desde la forma en que están redactados los entregables, uno ya puede anticipar si de pronto quedaron cortos o si están bien en cuanto a nivel de completitud, ¿vale? ¿Cuándo podría darse uno cuenta desde la EDT si de pronto quedaron cortos? Cuando en vez de decir que vamos a desarrollar una estrategia de diseño y arquitectura web, decimos que simplemente vamos a entregar la creación de unos wireframes y a subir el sitio web. ¿Listo? Los wireframes y la puesta en marcha del sitio web es solo una táctica o son un par de tácticas de toda una estrategia. Entonces acá uno podría empezar a analizar, yo solamente creé los wireframes y de una me fui a la creación del sitio. Voy a trabajar a la inversa y como sé que me faltaron de pronto tácticas, voy a proponer el listado de funcionalidades que tiene el sitio web, voy a proponer criterios mínimos de usabilidad y de user experience que se deben tener en cuenta, voy a plantear el presupuesto, voy a hacer un análisis de las plataformas tecnológicas en las que voy a desarrollar el sitio web, voy a plantear el mapa de navegación, voy a hacer los wireframes y ahí sí lanzo el sitio web. ¿Listo? A esta altura podemos trabajar a la inversa. No es lo ideal, pero si es necesario, se puede trabajar a la inversa. ¿Listo? Otro ejemplo. Cuando decimos que para alcanzar este objetivo de plantear y desarrollar una estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web, nos vamos a proponer una estrategia de SEO Insight y otra estrategia de SEO Outside. Acá son dos entregables que ya de entrada, fíjense, nuevamente están a un nivel estratégico. ¿Listo? Cuando proponemos los entregables a un nivel estratégico, estamos valorizando muchísimo nuestro propio trabajo, el cliente también empieza a valorizar nuestro trabajo y nosotros mismos nos estamos obligando a desarrollar un proceso amplio y detallado, en este caso un proceso táctico. Entonces, bueno, en este caso, entregable 1, planteamiento de estrategia de SEO Insight, acá perfectamente puedo poner el tiempo que dura la estrategia, esto es prácticamente para toda la vida que dure al aire el sitio web. Acá podemos proponer los criterios de optimización de los tags y de los meta tags. Acá podemos proponer
los directorios donde vamos a dar de alta al sitio. Acá podemos proponer la planificación de keywords para cada una de las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, proponemos tácticas de SEO Insight o de SEO dentro del sitio. Y este otro entregable está enfocado en el SEO outside o la parte de SEO fuera del sitio. Entonces acá podemos proponer, por ejemplo, todo lo que es link building externo, con qué frecuencia vamos a participar en foros y desde los foros sembrar enlaces para que llevemos tráfico orgánico, y podemos proponer criterios de optimización del blog y criterios de optimización de medios sociales que también pueden ayudar al posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Digamos que acá yo estoy proponiendo, esto es solo un ejemplo, ¿no? Hay múltiples formas de hacer SEO. Acá un estudiante perfectamente puede decir, no, profe, yo voy a entregar solo un entregable y el entregable va a incluir el SEO Insight y el SEO Outside. No necesito partirlo en dos. Yo acá decidí partirlo en dos, pero es solo un camino, es una forma de hacerlo, hay otras formas de hacerlo. Otro estudiante podrá decir, no, pues yo me voy a enfocar en SEO técnico y en SEO semántico. Y esto lo puede hacer de esa forma. Lo importante es que haya proceso. ¿Cuándo podríamos de pronto empezar a notar que nos faltó proceso? Cuando decimos que para alcanzar ese objetivo, pues simplemente nos vamos a enfocar en una planificación de keywords. La planificación de keywords es válida. Sin embargo, es solo una de las tácticas de toda una estrategia. Entonces acá de pronto estaríamos dejando muy corto el entregable, lo estaríamos dejando planteado de forma muy superficial, y no es la idea. La idea es que lo planteen o lo propongan de forma profunda y amplia. Y así sucesivamente, digamos acá, entonces tengo el planteamiento de una estrategia SEM para red de búsqueda, y otro entregable sería la misma estrategia, pero para red de display. Entonces acá podemos proponer el presupuesto, podemos proponer los objetivos que vamos a configurar para esta red en particular, la segmentación, la orientación de los anuncios, la estructuración de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo para la red de display. ¿Listo? Cuando se nos queda acuerdo cuando decimos, no, pues el entregable es los anuncios y listo, poner en marcha eso. Eso sería, digamos, eso, así también se puede hacer, pero no es lo correcto, sobre todo cuando se es especialista en publicidad digital. Cuando se es especialista en publicidad digital, hay que tratar de mostrarle al cliente un proceso, un detalle, educarlo también a través de ese proceso, que él entienda qué es lo que hay detrás de esos anuncios que se van a desplegar en X o Y red o en X o Y medio. ¿Listo? Entonces, es importante que revisen desde la ET el nivel de completitud. Y lo siguiente ya es meterse en cada uno de los entregables y empezar a revisar qué tan bien o qué tan mal documentaron esos entregables, qué tanto hace falta o qué tan completo ya está. Si ya estás lo suficientemente completo desde su perspectiva, pues listo, lo dejan así. Si desde su perspectiva crítica y, y profesional consideran que hace falta pulir, pues lo pueden pulir. Bien, muchachos, hasta acá estamos claros. Bueno, digo muchachos, pero ya se fue el muchacho. Solo señoritas. Bien. A continuación les voy a presentar algunas tácticas mínimas que pueden coincidir con algunas de las estrategias que ustedes se pudieron proponer como entregables. ¿Listo? Recuerden, muchos de sus entregables son de corte estratégico. Sobre todo en esos entregables de corte estratégico, hay que poner la lupa y hay que revisar muy bien si nos quedaron lo suficientemente completos. Porque si son estrategias de marketing digital y si son estrategias de publicidad digital, pues son las estrategias y los entregables que se llevan el peso del proyecto. Y como tienen todo el peso del proyecto, hay que tratar de incluir la mayor cantidad de detalles. Entonces, eh, acá les voy a presentar algunas tácticas mínimas para un entregable de tipo estrategia de diseño y arquitectura web, aclarando que yo no soy el dueño de la verdad absoluta y que este no es el único camino que se puede tomar o el único camino táctico que se puede seguir para desarrollar un sitio web. Hay otros caminos. Lo importante es que el camino que ustedes hayan elegido esté lo más detallado posible. Entonces, si me propuse un sitio web, y ese sitio web lo voy a basar en una estrategia de diseño y arquitectura web, puedo proponer todo esto dentro del entregable. Propósito del activo digital o canal, un análisis específico de sitios web de los competidores,
Arquitectura de la información, entonces en arquitectura de la información puedo poner un listado de funcionalidades que van a habitar dentro del sitio web, unos criterios de usabilidad que van a ser necesarios para que el sitio funcione bien frente al usuario, el sitemap o el mapa de navegación, la creación de los wireframes o los bocetos, qué plataformas tecnológicas puedo tener en cuenta para el desarrollo del sitio web o qué soluciones web voy a contemplar, qué proveedores de hosting y de dominio, el presupuesto para todo el tema de hosting y dominio, la creación de contenidos iniciales, cuáles van a ser los contenidos iniciales, la integración tecnológica con otros activos digitales, entonces cómo el sitio web va a estar integrado con otros activos digitales, cuándo voy a hacer pruebas y correcciones, en qué tiempos voy a desarrollar el sitio web, qué KPIs voy a tener en cuenta, qué herramientas de medición voy a tener en cuenta, nuevamente el presupuesto global y listo, ¿cuándo voy a implementar? Fíjense que acá yo no estoy mostrándole al cliente el sitio web, ¿listo? Simplemente le estoy mostrando al cliente, el sitio web que vamos a tener va a estar basado en todos estos aspectos. Entonces, ¿qué dice el cliente? Ah, perfecto, con razón le estoy pagando todo lo que le estoy pagando. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo con eso, señoritas. Ya se fue el muchacho. Insisto, no es el único camino táctico para desarrollar un sitio web. Ustedes pudieron tener en cuenta otro camino táctico y ustedes de pronto no, puede que no hayan tenido en cuenta un sitio web, pero sirve de ejemplo para un entregable. ¿Listo? Otro ejemplo, si de pronto alguien acá tiene como entregable un sitio web enfocado en comercialización electrónica o un e-tailer, pues también hay un camino táctico a seguir. Entonces, el propósito del activo digital, análisis de comercios electrónicos de competidores, como referencia conceptual y gráfica, categorías de productos a vender, entonces, cuáles van a ser los productos principales, los secundarios, los complementarios, qué posibles precios base le voy a dar a cada uno de los productos, recursos necesarios para la presentación del producto, cómo va a ser el packaging o el empaque, cómo se debe visualizar cada producto dentro del comercio, voy a tener en cuenta fotografía de producto, no voy a tener en cuenta fotografía de producto, voy a contratar fotógrafo, no voy a contratar fotógrafo porque yo mismo voy a tomar las fotos, ¿qué voy a hacer en cuanto a esa visualización? ¿Qué soluciones tecnológicas voy a contemplar? Entonces, funcionalidades gratuitas, funcionalidades pagas de cada plataforma o de cada solución, los métodos de pago que permite cada solución, cómo funciona la pasarela de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que para cada entregable perfectamente puede haber un proceso. Eso es lo que yo quiero que tengan claro, que cada entregable puede estar respaldado por un proceso. Insisto, este no es el único camino, hay otros caminos a seguir. Estrategia de diseño y desarrollo de apps. Si de pronto alguna de ustedes tiene como entregable una app, entonces esa app debe estar respaldada por un proceso. Entonces, el propósito del activo, tipo de aplicativo, arquitectura y diseño enfocado en aplicativos móviles, pruebas y correcciones, timing KPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Acá dejo en este material unos enlaces complementarios si quieren conocer un poquito más. Y de pronto me propuse como entregarle una estrategia SEO. Esa estrategia SEO debe estar respaldada por un proceso táctico en este caso. Así no alcance a ejecutarla toda, pues por lo menos puedo proponer qué tácticas voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, en este caso, el propósito o el objetivo del SEO Insight, el overview, el Common SEO Issues, digamos, análisis de velocidad del sitio web en caso de que ya se tenga el sitio web montado, planteamiento de keywords para el home, planteamiento de keywords para las páginas internas, optimización de meta tags y de tags, cómo vamos a manejar el link building interno. Cuando se trata de SEO outside, pues también hay un camino, hay un proceso. Lo importante, insisto, en que es que ustedes revisen si sus entregables están respaldados por un proceso y ese proceso quedó documentado y ya no es más. Y de pronto nos propusimos una estrategia global de publicidad digital. Eh, no olviden, por favor, que por más digitales que estemos siendo en la actualidad, la publicidad digital no sacrifica para nada ni en absoluto lo que son las bases de la publicidad tradicional. Entonces, no sobra que si crearon unas piezas publicitarias para X o Y medio digital, esas piezas hayan sido creadas con base en una conceptualización esencial que responda a qué se quiere comunicar, a quién se comunicará, por qué es importante comunicarlo o el reason why de la campaña, el tono y el lenguaje de comunicación, el concepto de campaña o el concepto de comunicación.
Esto es importantísimo, insisto, hoy en día como que los medios digitales funcionan como un imán y como que nos están llevando a la herramienta, pero se nos está olvidando muchas veces la parte de conceptualización creativa y eso es fundamental en publicidad digital. Bien, entonces acá dentro de una estrategia así global uno propone los medios donde va a pautar, en este caso medios sociales y qué estrategias para esos medios sociales. Si es pauta en buscadores, qué pauta específicamente en buscadores y en qué buscadores, si es Yahoo, si es Bing, si es solo Google o si son Google, Yahoo y Bing, Display Ads, entonces lo mismo, pauta programática, pauta en videojuegos. Bien, fíjense que este ejemplo es para casos en los que hayamos planteado entregables muy globales, ¿listo? Un entregable muy global de una estrategia de publicidad digital. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Me van siguiendo la idea? Ok, bien, Natalia. No hay preguntas o no me van siguiendo la idea. Natalia, esta presentación no está cargada en la plataforma, pero yo ya se las envié. El martes pasado que tuvimos esta misma sesión, les envié un correíto con este documento adjunto y con el enlace a la grabación de ese día. ¿Listo? Entonces, por favor, revisa tu correo electrónico. Insisto, el martes les envié este material, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, porfa, revisen el correo electrónico. En este momento tengo los cables un poco cruzados porque también tengo grupos de primero, pero si no estoy mal, creo que la primera opción para este hito la tuvimos el martes. Entonces, sí, el martes creo que tuvimos la primera de estas presentaciones, así que yo creo que ese día se los envié. Bien. Por ejemplo, si nos propusimos como entregable una estrategia de Search Engine Marketing, esa estrategia puede tener un camino. Yo acá les muestro un ejemplo de cómo podríamos documentar esa estrategia y cómo podríamos darle una base estratégica y táctica. Es entregable perfectamente, lo podemos plantear de la siguiente manera. Propósito para cada tipo de red a utilizar para la pauta. ¿Listo? Creación y estructuración de las campañas. En algunas agencias se estructura de la siguiente manera. Estas campañas se suelen estructurar de esta forma, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en ese ítem, dentro de ese entregable, en ese documentico, uno perfectamente le entrega al cliente esta información, le dice, vea, cliente, antes de cualquier ejecución vamos a estructurar su campaña y su campaña va a estar estructurada de la siguiente manera. Entonces, acá está la cuenta de Google Ads y esa cuenta de Google Ads la vamos a distribuir en dos campañas. Campaña uno va a estar enfocada en red de búsqueda, campaña 2 va a estar enfocada en red de display. Para la campaña en red de búsqueda, entonces vamos a tener 4 grupos de anuncios. Cada uno de los grupos de anuncios va a estar enfocado en uno de sus productos. Y fíjense que de esa forma el cliente empieza a entender y empieza a ver de forma clara qué es lo que hay detrás de esas piezas que más adelante van a surgir. ¿Listo? Entonces, esto es lo que realmente le da valor al trabajo del especialista en publicidad digital, toda esta planificación. ¿Listo? Y bueno, y cada grupo de anuncios va a tener unas palabras claves determinadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, Así se suele hacer, pero no es la única forma de estructurar campañas para Google. Bueno, para redes de Google hay otras formas de hacerlo, ese es solo un ejemplo. Bien, continuamos. Entonces, creación y estructuración de las campañas, definición del presupuesto para cada campaña, orientación que van a tener los anuncios, el timing o los tiempos dentro de los cuales se va a desplegar cada una de las campañas, los KPIs que se pueden tener en cuenta para medir el rendimiento, definición de formatos, creación de anuncios para cada campaña, implementación. Fíjense que la implementación va hasta el final del proceso. Primero se planifica estratégica y tácticamente y después sí se implementa. Suponiendo que nosotros nos propusimos este entregable y no lo pudimos implementar aún, tranquilas, no hay ningún inconveniente siempre y cuando esté planteado todo lo anterior. ¿Listo? Esto es lo realmente importante. Esto es lo que primero nos interesa en la especialización, que ustedes tengan esta buena práctica de planificar estratégica y tácticamente antes de implementar. ¿Listo? Porque gracias a ese
planteamiento estratégico y táctico se asegura una buena implementación. En cambio, si uno va de una a la herramienta y empieza ahí a crear las cosas sin haberlas planificado, se puede hacer así y puede que uno esté de buenas y, digamos, tenga buenos resultados, pero es probable que se cometan errores, entonces por eso se planifica todo. Bien, otro ejemplo, si nos propusimos una estrategia de contenidos orgánicos para medios sociales, entonces acá perfectamente ese entregable lo podemos eh, complementar así, medios sociales a utilizar, cuáles van a ser los medios sociales, cuál va a ser el rol o el propósito de cada medio social. Vamos a crear planes de contenido para cada medio social y cada plan puede tener tipo de contenidos, tono y lenguaje de comunicación, cuáles van a ser las temáticas a abordar o a tratar, la frecuencia de publicación de contenidos, qué tipo de calendario de contenidos vamos a utilizar, control y respuesta, entonces cada cuánto o con qué frecuencia mínima vamos a responder frente a las interacciones, cómo vamos a manejar los diferentes tipos de usuarios. Hay usuarios problemáticos, entonces en el caso de los usuarios problemáticos, ¿cómo los vamos a manejar? Tiempos mínimos de respuesta, qué herramientas de listening adicionales vamos a tener en cuenta, cada cuánto vamos a estar revisando métricas para optimizar, tiempos de ejecución de esa estrategia de contenidos, los KPIs que podemos tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, no es la única forma de plantear una estrategia orgánica de contenidos para medios sociales, es solo un ejemplo de cómo ese entregable podría estar basado en un plan, en una estrategia y en unas tácticas. Es una estrategia de pauta en medios sociales, lo mismo, la pauta en medios sociales antes de cualquier ejecución puede tener una base estratégica y táctica, qué objetivos vamos a configurar y en qué medios vamos a pautar o en qué medios sociales específicos vamos a pautar, cuál va a ser el presupuesto y cómo lo vamos a distribuir en cada medio, qué tipo de segmentación, los formatos publicitarios a utilizar, los tiempos, los KPIs, creación de anuncios para cada campaña. Si no los alcanzamos a ejecutar, podemos crear artes para mostrarle al cliente más o menos cómo se vería la línea gráfica de esos anuncios y cómo estaría construido el mensaje, y ahí sí la implementación. Y así sucesivamente, señoritas, como lo pudieron notar, cada entregable perfectamente puede tener un soporte estratégico y táctico, principalmente aquellos entregables de corte estratégico y táctico. Si de pronto son entregables de tipo analítico o de tipo investigativo, cada entregable de tipo investigativo y de tipo analítico también deben tener su proceso. En definitiva, lo que yo quiero que quede muy claro es simplemente eso, que eh, todos sus entregables pueden responder a un proceso y ese proceso puede estar evidente en un documento. ¿Listo? Cada entregable debió quedar documentado y en ese documento debe estar claro el proceso o las tácticas o las actividades que tuvieron en cuenta. Eso es lo que quiero que quede claro y esa es la recomendación. Revisen, miren con mucha autocrítica y con mucho profesionalismo cada uno de sus entregables y determinen qué tan completo o qué tan completo está o qué tan completo podría estar. Si necesita mayor completitud, no hay ningún inconveniente. Para eso es esta etapa de cierre, para complementar, para optimizar y para mejorar. ¿Alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta? Hola, seguimos por acá. No hay preguntas. Vale. Bueno, ¿cómo están? ¿Están preocupadas? ¿Están tranquilas? ¿Cómo ven la cosa hasta este momento? ¿Cómo creen que están sus entregables? ¿Están lo suficientemente completos o los ven como para complementar aún más, para pulir? ¿Cómo ven la situación? Stephanie. Así es, precisamente en eso consiste la etapa de cierre, en ajustar, en mejorar y al final entregar la mejor versión posible. Esa es la idea. Bien, obviamente ustedes van a hacer este análisis, esta revisión, van a hacer la entrega
y pues van a recibir mi retroalimentación. Mi retroalimentación también va a estar basada en una revisión. Yo trataré de revisar lo que ustedes hicieron con el mayor detalle posible, pero la responsabilidad inicial está en ustedes. Nadie mejor que ustedes mismas para revisar lo que hicieron, nadie mejor que ustedes para conocer al detalle y a la minucia lo que es el proyecto. Yo puedo hacer una revisión y trataría de hacer una revisión detallada, pero ustedes son quienes mejor conocen sus proyectos y quienes mejor lo pueden pulir y quienes mejor lo pueden complementar. Bueno, ya para finalizar, con respecto al entregable complementario, pregúntense qué está pasando con el mundo del advergaming en la actualidad, qué está pasando con la pauta en mundos virtuales, qué está pasando con la realidad aumentada aplicada a la publicidad, qué está pasando con la realidad virtual aplicada a la publicidad y otras tendencias que están mandando la parada en este preciso momento. Eso les va a permitir hacer una propuesta de entregable complementario. Revisen también el entregable complementario que propusieron por allá en primer trimestre, a ver si se mantiene vigente y si lo pueden pulir. Y recuerden que ese solo queda a nivel de planteamiento, no lo tienen que ejecutar. E incluyanlo, por favor, dentro de la EDT. Ese entregable complementario, incluyanlo también en la EDT. En este caso, si me propongo un advergame y el advergame va a estar alojado en el sitio web, lo voy a relacionar con el objetivo que precisamente tiene que ver con el sitio web. ¿Listo? Y eso sería todo. Mm, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor vayan pensando si hay alguna inquietud o alguna duda. Yo también voy pensando en si se me quedó algo por decirles o algo por recomendarles. A ver, bueno, como ya lo indiqué, este material ya se los compartí. Revisen por favor el correo electrónico. Bien, ya. Ojo a lo siguiente. Yo ahorita, pues como ya les envié el material y además les envié en ese correo electrónico el enlace hacia la grabación de la sesión del martes pasado, pues yo ahorita no les voy a enviar la grabación hacia, perdón, no les voy a enviar el enlace hacia la grabación de esta sesión. Sin embargo, queda grabada y queda disponible a través de la siguiente ruta. Entonces, para acceder a esta grabación específica, no a la del martes pasado, porque pues es el mismo contenido, pero pues ustedes, si de pronto quieren ver exactamente esta sesión, si quieren acceder a la grabación de esta sesión, entonces simplemente ingresan a su aula virtual, hacen clic donde dice plan de estudios y en este botón que dice acceso a las grabaciones de las sesiones sincrónicas van a estar las dos grabaciones, ¿listo? Entonces va a estar hito 1 opción 1 e hito 1, opción 2. Ustedes, si quieren acceder a la grabación de esta sección que fue la opción 2, pues hacen clic en el enlace y podrán visualizar eh, esta sesión. ¿Listo? De esa forma acceden a las grabaciones y así seguirá siendo durante las siguientes sesiones y durante los siguientes hitos. Bien, finalmente. Nada, recuerden participar en el foro. Traten de dedicarle un tiempo mínimo diario a la realización de las actividades y créanme que no se van a ver cortas de tiempo. Si le dedican un tiempito mínimo diario, al final no van a tener que correr. En cambio, si lo dejan todo para la última semana, ahí sí van a tener que correr. Y eso al final se va a ver evidenciado en la entrega y en el trabajo. Así que, porfa, traten de dedicarle un tiempo mínimo. Por mi parte, eso sería todo. Mm, bueno, también se me olvidaba decirles que si de pronto alguna de ustedes necesita alguna tutoría o alguna asesoría, los tiempos disponibles para esas tutorías o esas asesorías son el próximo jueves 3 de octubre en la franja horaria pues yo voy a tener disponibilidad de tiempo en la franja horaria por ahí de 5:30 a 9 de la noche. Entonces, si alguna quiere una asesoría, me escribe al correo electrónico y cuadramos. ¿Listo? Y si no, entonces por ahí hasta el martes 8 de octubre también tendré disponibilidad de tiempo en la misma franja horaria. Esas asesorías no son obligatorias, son solo para aquellos estudiantes que consideren que es importante de pronto alguna tutoría.
Bien, por mi parte eso es todo. ¿Seguras no tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, exacto. Si tienen, bien, 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 bien. Gracias por el comentario. Si a lo largo del desarrollo del hito tienen alguna duda, al correo electrónico, listo, tranquilas, me pueden escribir al correo electrónico y yo ahí estoy pendiente también para resolver cualquier inquietud o cualquier duda, listo. A lo largo de todo el hito me pueden escribir al correo electrónico y ahí aclaramos dudas, listo. Bueno, muchísimas gracias por la atención, gracias por la excelente disposición y seguimos en contacto, que descansen.